Hola, Dios te bendiga, mi nombre es Raquel Rodríguez Altamirano y el día de hoy estoy muy feliz que les he dado clic a este video. Muchísimas gracias por comentar, por compartir y por suscribirte. Gracias por ver otro video más. El día de hoy me gustaría compartirte algo, el cual es un nombre bíblico, el cual no se menciona tanto, pero cuando se menciona tiene un gran peso. Pero antes de eso me gustaría darte un poco de contexto histórico. Conocemos que Jesús estuvo con sus discípulos y fueron aproximadamente 3 años que pasaron juntos. Entonces muchas de las maneras de pensar Jesús las había compartido con sus discípulos, y no solo eso, sino que los invitaba a que siguieran sus pasos, y los mandó y los hizo discípulos, pero no solo discípulos, sino que ahora también maestros. Y tú lo sabes que una de mis historias favoritas es sobre el encuentro con Jesús, y más bien entre Jesús y Pedro, el cual cada vez que después de un rico desayuno, Jesús le da una encomienda a Pedro y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y él dice: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le da una encomienda: apacienta a mis corderos. Y esto sucedió 3 veces. Pero ¿qué sucede más allá? En la historia que te quiero hablar el día de hoy se encuentra Pedro y Juan involucrados. Esta está narrada en Hechos 5 y dice la Biblia que ellos fueron y compartieron de las cosas de Dios, de las cosas increíbles que había hecho Jesús, que revolucionó, trajo una revolución, pero una revolución amorosa y tan increíble que en vez de muerte trajo vida y trascendía eso. Pero obvio, ante el contexto histórico, los sacerdotes, las personas que estaban encargadas de la ley, no cumplía precisamente, ya lo habíamos hablado en videos anteriores, que no cumplía exactamente Jesús con las características que tenía que tener el Mesías, porque consideraban que iban a salvarlos o a libertarlos en una situación política. Pero en cuanto a esto no era así, sino que Jesús vino a libertarlos en una situación espiritual, pero también para una eternidad. Y qué increíble, porque nos hablaba de un sacrificio que marcaría la historia, un sacrificio eterno, que sería suficiente para salvar tu vida y salvar mi vida, salvar la vida de toda la humanidad. Me gustaría decirte algo. Dios pone en nosotros ciertas cualidades, ciertas herramientas, pero también ciertos pesos por ciertas circunstancias. He conocido a personas que su corazón se ve tan enternecido por personas o por niños en la calle, y se mueven bajo eso. Hay personas que dicen: oh, no, es que no tienen que comer tal persona, y se mueven bajo eso. Hay personas o pastores que lo vemos un poquito más, que es cuando la Grey necesita ciertas cosas o simplemente necesitan estar ahí. Los pastores se ven más movidos en eso, porque todos tienen un llamado específico. Hay personas que dicen: es que se está pereciendo toda esta generación, mira. Lo más probable es que sean maestros y quieran enseñar. Hay un llamado específico para cada uno de nosotros. Eso era lo que estaba pasando con Pedro y con Juan. Se encontraban tan enamorados y con un llamado especial, pero las circunstancias no eran las mejores, porque los sacerdotes les decían, les prohibían que no hablaran de tal Jesús que decían. Incluso llegó tan así que hicieron esto que te voy a leer. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, que se llenaron de celos y echaron a mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Los pusieron ahí llenos de este enojo. Sin embargo, Dios siempre sale al rescate. Y dice el 19: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos de pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Hay muchas veces que, a pesar de que tengamos un llamado y que Dios nos haya dicho algo, van a ver a cosas que interpongan el propósito o la voluntad de Dios. En este caso podemos ver que Dios está presente, está ahí, y tenemos su palabra y podemos poner nuestra confianza en Él, de que Él es un Dios presente y en Él podemos confiar. Y el 21 dice: y habiéndolo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron al sumo sacerdote y a los que estaban con él,
Y los convocaron al concilio y todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con seguridad y los guardias afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron esas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio la noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Otra vez se levantaron, tomaron fuerzas porque Dios los había sacado. Ellos también se levantaron, pero acá lo que estaban haciendo Pedro y Juan era increíble, porque a pesar de que habían estado cautivos, Dios los trajo en libertad y estaban compartiendo de esa libertad. Y lo podemos ver: libertad física, libertad espiritual, libertad de lo que sea, pero hay libertad porque Dios es un Dios que liberta. Sin embargo, aquí ellos se levantaron otra vez, pero algo cambió, porque dice el 26: entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo sin violencia porque temían de ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñares en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y quieres echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hay momentos, y te lo quiero recalcar, hay momentos en los que Dios te pone un llamado específico, que ves que muchas cosas se interponen, pero déjame decirte, tú vas a dar cuentas por lo que Dios te está poniendo en tu corazón. Solo asegúrate que lo que está poniendo Dios en tu corazón venga realmente de Dios y no sean tus emociones y todo esto. Porque cuando Dios está en el asunto y es de Dios y nació en el corazón de Dios, venga lo que venga, se va a tener que ir, porque ese proyecto, ese plan es de Dios. Y dice: y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole de un madero. A este Dios he exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón por los de pecados. Lo que tú estás haciendo, el llamado que Dios trae, siempre trae beneficios para las personas que están a tu alrededor. Por eso asegúrate de exaltar el nombre de Dios y hacerlo de la mejor manera. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a Dios a los que obedecen. Entonces ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos, pero levantándose en el concilio un hombre fariseo llamado, y ese es el nombre que te había dicho que solo se menciona pocas veces, se llamaba Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo. Mandó a que sacasen afuera por un momento a los apóstoles, y luego se paró y comenzó a decir este discurso. Y realmente me encantaría que te lo imaginaras. Imagínate que están ahí todos adentro como en un juzgado y están diciéndole las cosas, y de repente se levanta Gamaliel y dice palabras tan sabias que hablan mucho de ello. No solo tenían una defensa espiritual, hablando de que un ángel vino y lo rescató, sino que un hombre de poder también se levantó. Y se levantó Gamaliel y dice: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y hace ser un número de como 400 hombres, pero él fue muerto. Y nos da toda la historia de que se levantó uno, pero no sucedió nada, se levantó este, pero no sucedió nada, se levantó este, y ya todos están muertos. Pero ellos dicen que vienen de parte de Dios y hay algo diferente.
Aquí me gustaría llegar a leerte todo esto que sucede en Hechos 5, a decirte que hay un llamado directo de Dios para ti. Responde ese llamado. Ese llamado puede ser que vengan pruebas, vengan dificultades, pero Dios está contigo. No solo se va a levantar dificultades, sino que Dios te va a respaldar con un libramiento espiritual, pero también personas de autoridad se van a levantar para ayudarte, para fortalecerte, para descansar un poco sobre ellos. Y lo tercero y último que me gustaría decirte ya para concluir sería que hay beneficios en los cuales el amor, hay beneficios en el obedecer. El primero sería que amar conlleva obedecer. Obedecer es amar. Pero también es un privilegio servir. Y esto nos dice en Lucas 4:18. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pues también debemos de padecer por amor a Jesús. Me encanta esto porque la actitud que tomaron después Pedro y Juan fue que después de que Gamaliel habló todas estas cosas, a los discípulos les golpearon, los lastimaron, pero se levantaron y se consideraron privilegiados por haber sido maltratados a causa del nombre del Señor. Qué impresionantes palabras. Creo que lo que nosotros queremos es de Dios. Si nos puede librar de todo, que así sea. Si nos puede librar de no ser crucificados, que así sea. Y muchísimas cosas. Pero es impresionante, es sorprendente esto que hace Pedro y que hace Juan. Se consideraron privilegiados de ser maltratados a causa de Jesús. El 29, Filipenses 1:29 dice, porque vosotros os he concedido a causa de Cristo, que no solo creáis en Él, sino también que padezáis por Él. Y también podemos concluir que necesitamos enseñar y compartir, pues es lo que nos dice en Mateo 28:19-20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En conclusión, me gustaría animarte por si tal vez te sientes en una cárcel como la situación de Pedro y la situación de Juan. Sí, puede ser angustiante, pero te prometo que Dios va a salir al rescate, que Dios te va a libertar, que Dios te va a levantar. Así como lo hizo con ellos e hicieron grandes cosas, también Dios, Jesús nos dice que haremos cosas mayores que las que Él hizo. Y no porque seamos mejores, sino porque la sangre de Él, la autoridad de Él ha caído sobre nosotros y podemos levantarnos y no menospreciar el sacrificio que Él hizo, sino adorarlo y exaltarlo. Me gustaría animarte que sí puede ser difícil, puede ser angustiante tu situación, pero refúgiate en el que es eterno y en el que tiene todo bajo control. Dios te bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 3 de la tarde. Bendiciones.